Muy buenas tardes. Estamos en nuestro sexto taller del programa Emprendo USS versión 2020 con el apoyo increíble del Banco Santander. Y en la oportunidad de hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar y conversar con Pedro Leiva. Pedro es abogado, es experto en temas de propiedad intelectual, de transferencia, de tecnología, pero también del apoyo desde el punto de vista legal que se requiere para emprender. Y es en ese contexto que lo invitamos a formular este taller para ustedes, aspectos legales para emprender, que esperamos sea un apoyo súper concreto y súper incluso táctico, que les permita a ustedes, los participantes de Emprende USS, dar ese paso al que muchos le tenemos harto miedo. ¿Cómo me formalizo? ¿Cómo soy parte del sistema? ¿Cómo avanzo y hago crecer mi emprendimiento? Así que, sin más, los dejo a ustedes con Pedro. Vamos a estar acá, Pedro, apoyándote desde el chat cuando surjan algunas preguntas y esperamos que tengamos todos una muy linda tarde. Muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias. Gracias, Sergio, por la invitación. También agradecerle a Nacha por el apoyo con la presentación. Un poco de contexto y a fin de comentarles un poco qué es lo que vamos a ver hoy día. Am, yo de formación, como decía Sergio, soy abogado. Me especialicé en temas de propiedad intelectual, pero inicialmente parto ejerciendo mi carrera en temas de promoción de exportaciones, particularmente el año 2012, en promoción de exportaciones de los que fue la primera camada de startups. Y en ese sentido, viene la pregunta de decir, bueno, ¿qué era una startup en ese minuto, año 2012? O sea, ya había ocurrido primeros grupos de Startup Chile y qué es lo que había detrás de eso. Detrás de eso me di cuenta que había muchísimo, digamos, no es que me haya dado cuenta de forma autónoma, pero conversando con otros colegas y más o menos viendo lo que pasaba alrededor del mundo, me di cuenta que lo que se refería con las startups, más allá del tema de financiamiento, estructuración corporativa, etcétera, tenía que ver con propiedad intelectual. Así que el año 2014 partí a Estados Unidos, a la Universidad de California en Davis, a especializarme en transferencia tecnológica y propiedad intelectual. Y es interesante porque la alianza que tiene Chile con California y particularmente esta universidad con Chile es bien especial. ¿Por qué? Porque se enfoca en la transferencia de tecnología en el sector agrario. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el sector agrario con todo esto de la propiedad intelectual? Y tiene que ver mucho desde el punto de vista que hay toda una fórmula, o más que una fórmula, una tradición y habilidades que te enseñan a hacer la transferencia de tecnología y te enseñan a formar negocios de base tecnológica. Por lo tanto, ya con ese conocimiento, vuelvo a Chile y formo mi oficina junto a mi socio Miguel, que él ve la parte de tributario, yo veo la parte propiedad intelectual y en conjunto armamos la parte corporativa, que es básicamente cómo organizar el negocio. Esto parte alrededor del año 2015 en adelante y empezamos a analizar, bueno, ¿qué son las startups? Ya hacia el año 2015 se hablaba indiferentemente de emprendimiento, se hablaba de eh, levantamientos de capital, se hablaba de algunas rondas de inversión, etcétera, pero todo era muy confuso, qué innovación, etcétera, etcétera. Y nosotros hicimos una matriz y generamos una serie de preguntas que son las que les voy a plantear hoy en día y que son parte del curso que yo dicto en la Universidad Diego Portales, que se llama Startup Law, Innovación y Derecho, y que les van a servir como guía para preguntarle a sus propios abogados o hacerse la pregunta a ustedes de, uno, ¿estoy en un emprendimiento tradicional o estoy en un emprendimiento de base tecnológica? Segundo, ¿necesito tener algún tipo de asesoría legal en este punto o lo puedo hacer yo solo? O mejor aún, ¿puedo llegar con información más clara donde mi abogado o mi contador y por lo tanto de esa forma plantearle la necesidad que realmente tengo? Esto es de vital importancia porque encontramos dentro del ecosistema que hay muchas instituciones y organizaciones que te ayudan en ese proceso, pero que su ayuda puede que no sea lo suficientemente especializada o no tengan el tiempo suficiente para atenderte. Por lo tanto,
las oportunidades y la información y la calidad de la información que tienes que manejar tiene que ser muy precisa y muy efectiva. Porque lo contrario, o te vas a llenar de mito urbano o eventualmente vas a cometer un error porque le seguiste el consejo a un amigo, que es lo que escuchó en algún lado o leyó en algún lugar y realmente no es lo que en la realidad aplica. Entonces, en ese sentido, les quiero preguntar, ¿qué es una startup? ¿Y qué es un emprendimiento? El emprendimiento es básicamente cualquier negocio nuevo, que está recién partiendo, que tiene probablemente la transición entre yo era un empleado y me independicé, o yo era un empleado, quedé sin trabajo y tuve que generar un nuevo negocio. Pero hasta ese punto es el único momento de contacto que tiene una startup con un emprendimiento. Porque cuando hablamos de una startup propiamente tal, es un emprendimiento de base tecnológica, vale decir, depende esencialmente de cierta conocimiento u observación de un fenómeno en el cual entiende que es una necesidad. Este grupo de personas que se asocia en la empresa ve y dice, mira, detectamos que hay una necesidad en el mercado, en el Estado o en la sociedad en su conjunto y que nosotros lo podemos resolver. Pero para poder resolverlo necesitamos financiamiento y ese financiamiento lo tenemos que ir a buscar a algún lugar. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que ponen en observación y en una serie de formulaciones de hipótesis soluciones para ese problema. Generan conocimiento aplicado y que ese conocimiento aplicado eventualmente puede ser transformado en un producto o servicio. Ahora, la característica particular del startup, a diferencia de un emprendimiento común y corriente, es que esta observación es de un fenómeno que es general. Vale decir que no está limitado a fronteras nacionales, no está limitado a una comuna, a una región, sino que atiende a una necesidad global y por lo tanto lo vuelve escalable. Escalable desde el punto de vista territorial y escalable desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque para lograr pasar por ese proceso de observación y creación de conocimiento, tienes que consumir muchos recursos y para lograr abarcar ese mercado internacional, tienes que también buscar muchos recursos. Ahora, esa solución que te propone este equipo emprendedor, además, tiene una propuesta de valor que es única, que es distintiva y que eventualmente va a llevar este conocimiento o esta solución o esta aplicación a mejorar el estándar de la tecnología. Ahora, todo esto se encarna o se traduce en un producto o servicio, que es lo que finalmente ponemos en el mercado. Pero desde ese punto de vista, uno dice, mira, esto es muy genérico, es muy general. ¿Cómo realmente puedo agarrarlo de alguna forma? Quizás con un ejemplo les queda más claro. ¿Y por qué es importante ver esta cadena de, de fases que pasa por un emprendimiento? Porque en general las startups o los emprendimientos de base tecnológica generan un movimiento en el ecosistema que es muy interesante. Un movimiento que te permite eventualmente generar servicios accesorios o productos accesorios para que esta startup consiga cumplir su misión. Hace miles de años, cuando nuestros antepasados cazaban, lo hacían quizás con palos, con piedras, y era riesgoso o perdían la presa. Eventualmente un grupo de personas se pone a pensar, bueno, ¿y qué pasa si en vez de lanzas o en vez de golpes tenemos un proyectil que podemos lanzar? Que puede ser un palo. Ahora a ese palo le ponemos una punta de hueso, pero cambiamos después la cabeza de hueso por piedra, una piedra tallada. Eventualmente, ese conocimiento, esas habilidades, terminan traspasándose y especializándose. Eventualmente surgiría algún grupo que solamente haría los arcos, otro haría la flecha, otro haría las cabezas de la flecha. Unos se volverían expertos en disparar la flecha. Y así sucesivamente surgirían una serie de gremios que pasarían a ser eventualmente grupos a los cuales tú recurres para obtener una solución de ese modelo particular. Pero lo que generan es un conocimiento aplicado para volver más eficiente el proceso de la cacería. Y es esto lo mismo que genera un startup. Genera tecnología, genera conocimiento aplicado para resolver un problema.
Ahora, ¿cómo me hago dueño de esa tecnología? La legislación moderna a nivel internacional y también en Chile te permite hacerte dueño de esa tecnología, de esa innovación, de ese conocimiento aplicado a través de las normas de propiedad intelectual. Propiedad intelectual que inmediatamente hay que hacer la aclaración, abarca tanto lo que dice relación con derechos de autor como con propiedad industrial, en donde en propiedad industrial encontramos las patentes, marcas, modelos de utilidad, circuito integrado, denominaciones de origen, variedades vegetales, etcétera. También encontramos ahí los secretos industriales. Ahora, la pregunta que les quiero hacer a ustedes es, ¿tienen dentro de sus proyectos algún activo de propiedad intelectual? ¿Se creen ustedes que son parte de las industrias creativas? Es una pregunta que es esencial. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a preguntarnos, bueno, ¿tenemos una empresa de la industria creativa o no? Del 1 al 9 ustedes pueden ver la, digamos, como calificación de cuáles serían la gran mayoría de empresas de industrias creativas. Ahora yo puedo preguntarme, bueno, ¿soy realmente, pertenezco al mundo de la arquitectura, al mundo del diseño, al software? Yo tengo una empresa de contabilidad que realmente quiero generar un software de contabilidad con una, no sé, inteligencia artificial que hace la contabilidad inmediata, de forma instantánea. O directamente yo tengo una empresa de arquitectura, pero lo que hace es que reproducimos en 3D los departamentos que vamos a construir, no lo sé. ¿Eso me vuelve una empresa de la industria creativa? ¿Y por qué apuntamos a la industria creativa? Bueno, porque las industrias creativas son empresas o sectores industriales cuyos activos principales y el core de negocio es un activo de propiedad intelectual. Y así que autores como Miller, Ramer y Truby dicen, mira, está bien, todo este listado que está ahí, obviamente que sí son industrias creativas, pero también tenemos que sumar aquellas que están relacionadas con la asesoría. Y me dice, bueno, ¿y por qué la asesoría? Porque la asesoría es una industria creativa desde el punto de vista en donde su activo es un know-how particular, o sea, es una forma de hacer las cosas de determinada manera y que optimiza el resultado. Y tenemos que incluir sí o sí la ingeniería. La ingeniería es obvio que debiese estar dentro de las industrias creativas. ¿Por qué? Porque la ingeniería o resuelve un problema o mejora un proceso para resolver un problema. Y en ese curso de acción se generan nuevos procedimientos, nuevos materiales, eh, técnicas, etcétera, etcétera, las cuales yo protejo y me hago dueño a través de la propiedad intelectual. Pero más aún, y volviendo al ejemplo de la punta de la flecha, que alguien observa el fenómeno, hay autores como Similio y Primi que dicen, bueno, básicamente industria creativa es todo donde haya propiedad intelectual y particularmente donde haya investigación y desarrollo. Para quienes estén más relacionados con la, digamos, disciplina científica y el cuaderno de laboratorio, es lo mismo. Observamos un fenómeno, lo entendemos, identificamos el problema, generamos hipótesis para poder resolver ese problema y vamos probando en un proceso de ensayo y error hasta obtener una solución. Y que es básicamente el proceso de investigación y desarrollo. Por lo tanto, si nuestra empresa es capaz de identificar un problema, es capaz de generar hipótesis o estos prototipos para tratar de resolver un problema particular y somos capaces de englobar ese problema, perdón, esa solución al problema en un producto o servicio, bueno, técnicamente entonces tenemos un emprendimiento que está en condiciones de ser calificado como una startup. Vale decir, un emprendimiento de base tecnológica. Ahora, desde el punto de vista legal, y para ser mucho más preciso, ¿qué es lo que debiese tener en consideración un equipo de fundadores o una persona cuando va a tratar de armar un emprendimiento de base tecnológica? Bueno, son 5 grandes preguntas, las 5 grandes preguntas que le hacemos a todos nuestros
clientes. 5 grandes preguntas que te van a permitir identificar en qué etapa de el desarrollo o el avance de la empresa se encuentra. La pregunta número 1 tiene que ver, bueno, ¿con quién entramos al negocio? ¿Vamos a tener un socio? ¿Vamos a tener trabajadores? ¿Vamos a tener eh, un mix de ambos? La segunda pregunta tiene que ver con, bueno, ¿cómo entramos ya al negocio? Bueno, cómo entramos al negocio va a tener que ver esencialmente con qué tipo de estructura, qué tipo de traje vamos a utilizar para recorrer ese proceso. Eventualmente nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿qué hay detrás del negocio? Y en ese sentido tendríamos que saber qué tipo de propiedad intelectual tenemos para poder tomar las medidas necesarias de eh, protección, de licenciamiento, de explotación. Eventualmente preguntarnos cómo vamos a financiar ese negocio. Aunque sea contraintuitivo, lo hacemos recién a este nivel porque nos va a identificar qué etapa de financiamiento vamos a necesitar, si es que necesitamos deuda, si es que necesitamos capitalización y eventualmente cómo salimos del negocio. O sea, si nos retiramos y nos hacemos ricos en el proceso o si nos retiramos porque la empresa falla. La pregunta 1 y 2 se van a enfocar en la primera etapa. En esta primera etapa, ustedes lo que van a poder identificar es decir, bueno, estos trabajadores, estos socios o el mix que tengamos, ¿cómo los vamos a traer? ¿Tenemos stock options definidos como incentivo para personal clave? Tenemos que identificar realmente si es que tenemos trabajadores o si son contratistas. Y aquí viene el primer consejo. Siempre, 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 si van a tener una persona que va a prestar servicios para su empresa o para su proyecto, identifiquen cuál va a ser el rol real que va a cumplir. Si va a recibir órdenes y ustedes esperan cierta subordinación y dependencia de esa persona, tienen un trabajador. No tienen ni un colaborador, ni un amigo, ni ninguna otra eufemismo. ¿Por qué? Porque van a poner en riesgo su empresa bajo el modelo de decir, no, lo que pasa es que en verdad este es un colaborador que no recibe órdenes de nosotros y que yo le pago con boletas de honorario. Primer error. ¿Por qué? Porque realmente en la práctica esa persona es un trabajador de la empresa y ustedes debiesen estar pagándole su sueldo completo, cotizaciones previsionales, salud, etcétera. Y si es que lo toman como boleta de honorarios para tratar de ahorrarse eso, van a exponer a su empresa a un riesgo eventual que sería, por ejemplo, una demanda laboral para que se declare la relación laboral. Caso que acaba de ocurrir en Temuco con una empresa de delivery. También en esta primera etapa, además de definir cuál es la relación laboral que vamos a tener, cómo vamos a participar con nuestros socios, tenemos que definir cuál es la estructura legal, que generalmente se hace a través de una sociedad por acciones porque es mucho más flexible, nos permite determinar en el estatuto lo que nosotros queramos y poder establecer incluso parte del pacto accionista dentro del mismo estatuto. Va a tener que venir a analizar la diferencia entre qué tipo de inversionistas tenemos. ¿Tenemos inversionistas reales, como los amigos, la familia, o alguna persona que realmente haya creído en nuestro negocio? ¿O, por el contrario, y algo que es muy particular de Chile, tenemos esta especie de inversionista institucional que es Corfo, que promueve, digamos, el emprendimiento y promueve el desarrollo de negocios con capital de riesgo que no te pide participación? Pero también en esto tenemos que identificar nuevamente si es que vamos a entregar o no stock options o acciones para un determinado socio. ¿Qué pasa si la persona que estamos invitando a participar del negocio realmente no está muy convencida? No sabe si es que quiere participar o no, o le gustaría participar y por lo tanto te dice al aire y dice, mira, yo creo que me sienta bien el 40% de la empresa, el 30% de la empresa. ¿Realmente saben cuánto pesa eso dentro de las decisiones de su empresa? Es importante, porque el día que se peleen o el día que esta persona se aburra, o si ustedes le exigen algo, lo que hemos visto en la práctica desde el punto de vista de casos de fracaso es que cuando entregaste acciones a una persona que no estaba muy convencida del proceso, que van a vivir
formar una empresa, bueno, entonces en ese caso, mejor no den acciones. Ténganlo como trabajador. O quizás como un asesor que les boletee porque le está vendiendo asesoría o consejo. Pero no le den acciones a una persona que realmente va a terminar siendo un socio zombie, o sea, una entidad muerta que tú no sabes si es que está dentro o fuera de la empresa, pero te tiene retenido participación de tu propiedad en la sociedad. Un punto también importante en la definición de la primera etapa tiene que ver con qué es lo que pasa con la administración de los poderes. ¿Qué puedo hacer por la empresa? ¿Puedo eventualmente firmar contratos a nombre de la empresa? ¿Abrir cuentas corrientes? ¿Endeudarlas? Es un punto que debiese sí o sí estar definido. ¿Y por qué? Porque hemos conocido casos dramáticos en donde algún socio se enoja con la empresa y vacía las cuentas corrientes o secuestra las plata o te obliga a no estar firmando contratos o no emitir facturas para que se le pague su salida. Por lo tanto, desde ese punto de vista, junto con la definición que pueden hacer respecto de la estructura y los socios que vayan a tener, establezcan siempre un sistema de contrapesos, en donde si son 3 socios, que puedan firmar 2 cualquiera de ellos. O sea, siempre vas a tener la posibilidad de convencer a alguno de tus socios y poder seguir llevando adelante el negocio. O que si cualquiera de estos socios se vuelve loco, no se lleve la plata para la casa o les bloquee el funcionamiento de la empresa. En esta primera parte, y esta inversión inicial que hayan obtenido de Corfo o de los amigos, la abuelita o quien les haya puesto la plata, bueno, en ese caso van a empezar a producir esta primera propuesta, este prototipo de solución que habían observado y que surge de su trabajo. Y lo van a poner en marcha, lo van a empezar a ofrecer en el mercado, a ver cómo les va. Y es aquí en donde un punto que es súper clave, que tiene que ver con la definición del modelo de negocio. El modelo de negocio inicial es absolutamente modificable y va a variar las veces que sea necesario. En ese sentido, lo que es importante identificar es que toda la operación del modelo de negocio tiene que ver esencialmente con cómo vamos a llevar este producto o este servicio al mercado. ¿Bajo qué contrato lo vamos a llevar? ¿Va a ser un software as a service, como conversamos en algún minuto con Sergio? ¿O va a ser un venta por comisión? ¿Cómo lo vamos a ofrecer? Y esto es capital. ¿Por qué? Porque va a definir cómo lo vamos a contabilizar dentro de la empresa y qué tipo de contrato lo va a generar. ¿Vamos a estar afecto a IVA o lo vamos a vender bajo algún tipo de modelo de servicio? Pedro, ¿Se escucha mejor ahí? te quería pedir que hablaras Te un quería poco. pedir que hablaran. Dame un segundito. ¿Se escucha mejor ahí? Mucho mejor. ¿Sí? Mucho. Ya. Dale los audífonos entonces. Genial. Ok. Modelo de negocio. Entonces, el modelo de negocio inicial va a ser la forma en que nosotros vamos a poder llevar el producto o servicio al mercado. Esto tiene que ver esencialmente con definir un punto que dentro de esta etapa es capital. ¿Vamos a estar afecto a IVA o no? ¿Nuestro negocio es un negocio regulado o no? Por ejemplo, un caso que tenemos en la oficina es saber si es que una plataforma administra contratos o es una plataforma de apuestas. Porque si es el primer caso, bueno, entonces no hay ningún problema. Pero si es un negocio de apuestas, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque va a significar que ese negocio va a tener que pasar por algún tipo de autorización o certificación. Otro caso que también manejamos en la oficina, definir si es que un negocio está afecto a IVA o no, podría implicar que no es un negocio que es viable. Por ejemplo, en el caso del transporte internacional, en donde descubrimos, y no es que haya sido un gran descubrimiento, pero sí logramos estructurar el negocio de forma tal que quedásemos exentos de ese IVA, lo cual implica que el negocio es viable porque ya no estás afecto a tener que pagar mensualmente el 19% de tus ventas.
Entonces, esa definición creo que también es muy importante establecerla. Cuando vayan a empezar a vender, cuando vayan a empezar a hacer las operaciones de comercialización, siempre, siempre, siempre tienen que asesorarse contablemente y legalmente desde el punto de vista del contrato. El contrato tiene que establecer de forma muy clara qué es lo que va a venderse, cómo se va a vender y cuáles son los tributos que nacen de ello. Ahora, en la etapa número 2, y ya habiendo cursado, aquí estamos viviendo lo que podría ser el Valle de la Muerte, nosotros ya tenemos este proceso, este producto, este servicio, y debiésemos preguntarnos a esta altura de decir, bueno, ¿qué tipo de propiedad intelectual tenemos? Son 4 los deberes que debiesen tener en cuenta al momento de entrar en esta etapa. Identificar el tipo de propiedad intelectual les va a permitir saber si es que es una patente, si es que es un modelo de utilidad, si es que es un derecho de autor. ¿Por qué? Porque si fuese un secreto industrial, por ejemplo, porque identificar el tipo de animal que estamos tratando nos va a dar las herramientas de protección más apropiadas. Probablemente si es un secreto industrial no lo revelemos nunca y solamente nos dediquemos a vender el producto. Si fuese una patente, quizás lo que debiésemos hacer es estar pensando en un proceso de licenciamiento que nos permita explotar realmente el negocio. Estas decisiones nos van a permitir establecer cuáles son las herramientas de gestión o de explotación, así como las herramientas de defensa. Defensa que, por ejemplo, si es una marca, puede ser, como fue el caso de Mel Gibson, al ser atacada por una persona que trata de registrar su marca, por ejemplo, podría ser una acción de competencia desleal o directamente un plagio, dependiendo si fuese un derecho de autor, etc. En esta segunda etapa, y como estamos hablando de que es un equipo que es altamente especializado y que encuentra una solución para un problema particular, creemos que existen dos acciones que son importantes. Uno, que es jugar inteligentemente o play smart, que tiene que ver con la defensa proactiva. O sea, vale decir, la mejor defensa que puede tener tu negocio y tu startup o tu emprendimiento es llevar adelante tu negocio, representarlo con una marca y empezar a valorizar esa marca. ¿Por qué? Porque de esta forma tú vas a poder entrar a mejores herramientas de financiamiento, como puede ser, por ejemplo, quizás pensar en licenciar el software y aportarlo a una sociedad para desarrollar un nuevo negocio, o quizás puede ser licenciar esta tecnología, un diseño de una silla, un robot o lo que fuere, pero exportarlo y no producirlo en Chile, sino que producirlo bajo licencia chilena. Y por lo tanto abarcar un mercado que antes no podías explotar porque no estás en condiciones de hacerlo. Además de esto, y en el entendido que tenemos un conocimiento muy acabado y que tenemos una capacidad de, por ejemplo, observar un fenómeno y generar soluciones, el startup ya no se vuelve solamente en una empresa que lo único que busca es el financiamiento de un venture capital o de salir a la bolsa o ser el unicornio de Latinoamérica, sino que por el contrario es una empresa que puede absorber desafíos de investigación y desarrollo. Por ejemplo, poner al servicio su conocimiento de empresas más tradicionales o empresas más grandes que no tienen la capacidad o no tienen departamentos de innovación, de investigación y desarrollo, y por lo tanto ser esta empresa la que le provee el servicio de generar nuevas soluciones y por lo tanto generar empresas más resilientes, que es lo que nosotros denominamos como el Smart Business, y que es el aprovechar iniciativas de investigación y desarrollo como la ley que beneficia a Corfo para establecer crédito tributario y gasto tributario en iniciativas de investigación y desarrollo. En esta etapa ya van a haber consumido completamente el financiamiento inicial que obtuvieron. Pero ya van a estar casi saliendo del Valle de la Muerte. Significa que están llegando al punto de equilibrio, el break-even, y en ese punto es donde se fija la frontera de no retorno, en donde definimos si es que levantamos capital o quebramos directamente porque va a ser imposible mantener o sustentar el negocio sin acceder a nuevo financiamiento. Y es por eso que recién en esta etapa nos preguntamos, bueno, ¿cómo financiamos el negocio y cómo vamos a salir del negocio eventualmente?
Dado que estamos hablando de digamos como, por lo que entiendo ustedes están más relacionados con un proceso de preincubación, no vamos a hablar hoy en día de las herramientas de financiamiento, pero sí les quiero comentar rápidamente cuáles son las decisiones que tendríamos que tomar en esta etapa. Las herramientas de financiamiento tienen que ver con una decisión que es más bien binaria, con deuda o con capital. Si es deuda, bueno, vamos a tener que abordar notas convertibles, KISS, SAFE, que básicamente es un crédito en donde una persona te pasa dinero y te dice, mira, si es que ocurre un evento de que alguien invierte en esta empresa o alguien la compra en esta empresa, yo transformo ese crédito en acciones. Y por lo tanto, compré acciones en una empresa que va a valer mucho dinero, pero a un precio muy barato. Por lo tanto, gano en ese riesgo. Ahora, ¿qué es lo que acepta ese inversionista? Acepta el riesgo de que esta empresa pueda perder, pueda quebrar y realmente nunca recupere mi dinero. Por eso son empresas altamente riesgosas, pero también altamente rentables. Por el otro lado, si es que estamos hablando de capitalización, más o menos vamos a volver a la primera y segunda pregunta, porque la empresa a esta altura ya no va a ser la misma que partió. Vamos a tener que abrir nuestra estructura social y vamos a tener que generar nuevas acciones, nuevas personas van a entrar a la empresa, va a cambiar nuestra forma de administración, va a cambiar la estructura de poderes y vamos a volver a plantearnos de nuevo las mismas 5 preguntas. ¿Quién es este inversionista? ¿Es un fondo de inversión? ¿Es un inversionista ángel? ¿Cómo vamos a entrar al negocio? Bueno, vamos a tener que generar una nueva serie de acciones, por ejemplo. ¿Y eventualmente para qué? Para tomar la propiedad intelectual que tenemos, mejorarla y ponerla en el mercado. Visualmente, y para que les quede un poquito más claro, es lo siguiente. Está cargando, parece. Un segundo. Se quedó pegado para eso, ¿no? Sí, un poquito. Está con un delay. A ver, voy a hacer yo una prueba. ¿Eso? La página 5. Ah, pues yo estoy viendo las 5. El ¿Sí? ciclo de vida de la startup, ¿sí? Ya, perfecto. El ciclo de vida de la startup, si ustedes lo ven, es súper claro qué es lo que ustedes van a estar viviendo. La etapa 3, la de financiamiento, es un proceso que ocurre casi 2 o 3 años después de que partieron este negocio. Y en ese minuto son distintas las decisiones que tienen que tomar. ¿Por qué? Porque en el primer proceso, en la primera etapa, con quién entramos al negocio y cómo entramos al negocio, van a empezar a recorrer el valle de la muerte. Van a empezar a consumir rápidamente el financiamiento y van a tener que buscar algún tipo de financiamiento auxiliar. Que nuevamente aquí aparecen los inversionistas ángeles, Porfo, etcétera, etcétera, las incubadoras también. Pero ya a esta altura, cuando empiezan a avanzar sobre el, que es más o menos como por acá, ustedes ya son capaces de absorber conocimiento o generar conocimiento, en donde en esta etapa podrían eventualmente licenciar su propiedad intelectual, podrían venderla o podrían empezar a ofrecer servicios a otros otras empresas. Se cayó la presentación, parece. Nosotros seguimos viendo la lámina 5, ¿Sí? ¿sí? Genial. Sí, yo la perdí. Dame un segundo. Quizás la puedo lanzar directamente desde acá, ¿no? ¿Queréis compartir tu pantalla? Sí, Entonces la voy a apagar, ¿ya? ya. Y ahora compártelo directo desde tu pantalla. Genial. Entonces, mientras tú haces eso, yo voy a hacer una actividad televisiva. Vamos a ir con las preguntas del Ya. público.
En un Genial. principio Abraham nos Entonces, preguntaba, y esta la responderé yo para que tú levantes la presentación, pero nos preguntaba si es que las apps también son propiedad intelectual. Y en el primer listado que tú nos mostraban aparecía el software, ¿cierto? sí, Y siendo la app un producto de software, está sujeto a estos criterios, ¿o no? sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Lo que pasa es que la app, al final del día, que es lo que un videojuego, es básicamente un software que genera o que entrega algún, digamos, como solución específica, ya sea que te entrega video, te entrega, no sé, ubicación de GPS, etcétera. Entonces, eh, sigue siendo un software. Lo que pasa es que está empaquetado como una app. Claro. Y en ese sentido, todo lo que es código, ¿cierto? Porque una app es código, responde a una lógica similar entonces a la de una creación literaria. O sea, yo puedo escribir un cuento y puedo escribir un software. Ambos son productos. Sí, sí, de hecho Ya, esa es una súper buena aclaración en lo siguiente, en que el software está protegido no por propiedad industrial, sino que por derecho de autor o propiedad intelectual en sentido estricto. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a registrar mi software, no tengo que registrarlo en el INAPI, sino que tengo que registrarlo en el DDI, que es el Departamento de Derechos Intelectuales. ¿Y por qué el software se protege vía derecho de autor? Es porque está escrito, es una serie de instrucciones, y lo que busca la protección del derecho de autor, a diferencia de lo que busca propiedad industrial, es proteger la, ¿cómo llamarlo? Como la expresión o la forma particular de dar a conocer una idea. ¿En qué sentido? En que yo puedo contar, por una parte, de la historia de la lucha del bien contra el mal, en donde tengo un personaje que, eh, hasta que no muere su tutor o su padre o alguien, no descubre que es un héroe. Ah, pero eso puede estar definiendo a Harry Potter, Star Wars o lo que fuere. La forma particular de cómo lo expreso es lo que se protege. Y en el caso del software pasa absolutamente lo mismo. O sea, en el software, cómo yo lo protejo, cómo yo lo entrego o lo doy a conocer, es la parte importante en este sentido. Por lo tanto, cuando uno ve todas estas discusiones de plagio, software o no, tienen que ver esencialmente con qué es lo que yo realmente o cómo expreso realmente mi idea. Y es por eso que la idea del software es una expresión particular que se codifica o se escribe a través de este código fuente y código objeto, y por eso se protege de esa forma. Díganme si está apareciendo la PPT, por favor. apareció en un minuto, pero luego se cortó. Yo veo un cuadrado negro. Sí, estamos en la misma entonces. Un segundo. Ahora la veo. Ahora viene. Estoy viendo tu computador. Mientras tanto, si quieren podemos ver otras preguntas que salieron. Nos preguntan también sobre la ley I+D y si es que puede una SPA incorporarse cumpliendo los requisitos o hay alguna figura legal específica para las empresas que quieran hacer investigación y desarrollo. Esa es una No hay pregunta. un... Sí. Técnicamente hay que distinguir qué es lo que quiero hacer dentro de la ley de I+D. Si quiero desarrollar un proyecto de I+D, perfectamente puede ser una SPA. Si es que quiero, digamos, encargar un proyecto de I+D, puedo hacerlo sin ningún problema, siendo cualquier tipo de institución. Lo que yo es distinto es si es que yo quiero ser un proveedor de I+D, es los requisitos de certificación, ¿vale? Tener años de experiencia en el proceso, tener personal calificado que sea capaz de abordar ese proceso o eventualmente eh, ser capaz de tener la espalda financiera para llevar a cabo ese proceso. ¿En qué sentido? O sea, si voy a dedicarme a
no sé, hacer investigación en biotecnología para encontrar una cura o desarrollar, no sé, un superalimento, bueno, entonces en ese caso debiese tener todas esas capacidades, tener un laboratorio real, etcétera, y no ser solamente, no va a depender en definitiva de la estructura legal, sino que va a depender de el- la especialidad y la técnica que esté involucrada en esa empresa. Ahí vuelvo a PPT. Sí, Confírmeme por favor si se ve. la Ya, levanté yo al muchas gracias. final, la volvió a compartir desde la Ya, plataforma, dice que no funciona ahora. mucho mejor. Sí, mucho mejor. Genial. Entonces, lo que les venía diciendo, en esta etapa, cuando nosotros ya empezamos a abordar el desarrollo del negocio y ya están, digamos, avanzando a través de la etapa número 2, o sea, estamos en la gestión de propiedad intelectual y llegamos al punto del break-even o este punto de equilibrio, es donde nos tenemos que preguntar, bueno, ¿queremos hacer todo este recorrido y ser una empresa que salga a la bolsa y entre en todo este, digamos, procedimiento de una startup tradicional? ¿O realmente queremos ser una gran pyme, por así decirlo? ¿O un proveedor de tecnología? ¿O un proveedor de conocimiento? Son definiciones que se van a ir dando en el tiempo, pero que uno tiene que saber qué es lo que implica entre uno y otro. ¿Por qué? Porque si vamos a recorrer el camino que va desde la etapa 2 a la etapa 3, bueno, vamos a tener que aguantar harto rato buscando financiamiento, enfocándonos en levantar rondas con inversionistas ángeles, venture capital, etcétera, etcétera. Pero en ese proceso, ¿y qué es lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia? En que muchas veces los equipos se pierden en levantar capital y no en seguir mejorando su tecnología. Y eso es muy, muy importante porque al ser un ciclo de vida, esta operación es dinámica, lo que implica que si yo me enfoco solamente en buscar capital, probablemente vas a estar desgastándote en vez de estar mejorando tu producto, tu propuesta de valor, tu propiedad intelectual. Y eso es vital, ¿por qué? Porque si nos enfocamos solamente en la búsqueda del capital, vamos a olvidar la razón de por qué partimos este negocio y el objetivo realmente del negocio. Cuando nosotros lo analizamos desde el punto de vista legal, lo que ocurre es más o menos lo siguiente. Al inversionista se le ofrece algo, tú le estás ofreciendo participar de este nuevo negocio. Lo que espera el inversionista es, por lo tanto, el retorno de su inversión. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es resolver eventualmente, como equipo fundador, una necesidad. Y que entendemos, como estamos hablando de empresas que eventualmente podrían ser, digamos, empresas que persigan o que absorban investigación y desarrollo, lo que va a ocurrir es que estas empresas van a hacer esa observación y van a generar esta primera propuesta, que es el activo propio intelectual. Ahora, ese activo de propiedad intelectual es la forma en que resuelve este problema que se encontró en el primer escalón. Y la propuesta de valor es lo interesante, porque la propuesta de valor puede ser protegida a través de un activo particular de propiedad intelectual, más bien industrial, que es la marca comercial. ¿Qué significa eso? Que es a través de estos dos elementos, el 2 y el 3, que nosotros podemos hacer el juego de ir mostrando qué es lo que vamos a entregar. Porque el activo de propiedad intelectual nosotros no nos vamos a deshacer de él, sino que lo vamos a poner a disposición del mercado, ya sea por ejemplo a través de un servicio, o a través de una licencia, o a través de una venta directa, pero no respecto de la propiedad en sí misma, sino que de una versión de ello. Y lo que podemos adaptar siempre es el modelo de negocio. Modelo de negocio que lo que busca, como les dije antes, es poner a disposición del mercado este producto o servicio y que, en definitiva, el mercado lo puede seleccionar o no. Si lo selecciona, ocurre el encaje del modelo de negocio y por lo tanto te pagan. Y si te pagan, está entrando dinero a la empresa, estoy cumpliendo con el objetivo del negocio para el inversionista, estoy obteniendo nuevamente más financiamiento y voy a seguir mi proceso de mejora de la propiedad intelectual y fortalecimiento de mi propuesta de valor, que queda mucho más claro si lo vemos con un caso práctico. Para quienes estén viendo la pantalla, el personaje que está en el cuadro es Homero Simpson, conocido personaje que sufre de calvicie y
él escucha eventualmente de un producto llamado Demoxenil, el cual es un dispositivo médico que lo que genera es que en poco tiempo te haga crecer el cabello de nuevo y por lo tanto solucione la necesidad de combatir la calvicie. Este ejercicio, cuando yo lo hago en clases, la pregunta a hacer es, bueno, ¿cuál es el activo de propiedad intelectual? El activo de propiedad intelectual es relativamente fácil de identificar, es el demoxenil, este dispositivo médico. ¿Cuál es la propuesta de valor? La propuesta de valor es que yo resuelvo el problema de calvicie en poco tiempo, un par de semanas quizás, lo cual es bastante claro. Ahora, ¿cuál es el modelo de negocio? Y aquí les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál podría ser el modelo de negocio? ¿Cómo lo llevo al mercado? El modelo de negocio, si es que no lo han identificado aún, o si es que no creen que podría ser, es la venta a través de un distribuidor autorizado, que es el médico. ¿Por qué la venta es a través de un distribuidor autorizado? Porque al ser extremadamente caro inicialmente el producto, solamente puede ser vendido a través de gente que esté dispuesta a pagar directamente el precio o pasarlo y cargarlo a través de un beneficio médico, como podría ser, por ejemplo, el seguro de salud, que es parte, en definitiva, de los antecedentes del episodio. Si ocurre eso, entonces Homero obtiene eventualmente el demoxenil, se lo aplica, el objetivo del negocio se cumple, el inversionista recibe el pago de los $1000 por botella, Homero es feliz porque le vuelve a crecer el pelo, estamos todos contentos. Ahora, ¿termina en ese proceso nuevamente la operación de demoxenil? La respuesta es que no. La respuesta es que se cumple el objetivo del negocio, pero el objetivo del negocio se vuelve a plantear nuevamente y decir, bueno, ¿qué es lo que podemos generar en este caso? Quizás tenemos que seguir investigando y el demoxenil ahora hacerle una versión más concentrada. La propuesta de valor no va a cambiar, sigue resolviendo el problema, pero lo podríamos mejorar porque en esta versión concentrada del demoxenil quizás ya resuelve tu problema de forma mucho más simple, incluso más rápido. Y ya no necesitas una botella de $1000, sino que necesitas una botella más chica que puede ser vendida directamente en farmacias o en un centro de estética o lo que fuera. Por lo tanto, lo que modificamos constantemente es el modelo de negocio. En este caso, ¿seguimos manteniendo la distribución autorizada? Sí, pero también quizás ahora lo que generamos es una venta directa al público. Incluso dentro de nuestra investigación en la ejecución del activo de propiedad intelectual, podríamos sacar una tercera derivada, en donde nos damos cuenta que el demoxenil, más una buena dieta, más una serie de ejercicios, podría mejorar incluso aún más los resultados. Por lo tanto, nuestra propuesta de valor se fortifica, generamos una nueva alternativa de negocio en donde ya no solamente vendemos el demoxenil, sino que vendemos, por ejemplo, cursos de ejercicio, sets de alimentación y otros tipos de productos y servicios que van asociados al mismo activo de propiedad intelectual. Si lo piensan, por ejemplo, en el caso de las películas, es absolutamente lo mismo. Tenemos Avengers, desde Avengers, que nace desde un cómic, podemos sacar videojuegos, juguetes, juguetes de Lego, álbumes, etcétera. Ustedes pueden nombrar y va a existir. El activo de propiedad intelectual sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que yo abro una línea de negocio que antes no tenía. Y es por eso que es tan importante preguntarles y repetirles nuevamente la pregunta de, ¿ustedes tienen un activo de propiedad intelectual en su portafolio? La solución que se les propone o la solución que proponen al mercado es un activo de propiedad intelectual realmente? Si la respuesta es sí, bueno, entonces, felicitaciones, podrían estar en marcha de tener una startup. Y si es así, debiesen enfocar el corazón de su negocio en la propiedad intelectual. Perdón. Esto es importante particularmente porque enfocarnos en la propiedad intelectual
y particularmente en la propuesta de valor es donde yo les quiero hacer un consejo que es muy, muy, muy importante y que hemos visto como muchas veces um, clientes o gente que llega a la oficina se encuentra con este problema, es que, oh, me copiaron, o, oh, sorpresa, me encontré que una empresa más grande registró mi nombre, o registró mi producto, registró mi servicio. Lo primero que debes hacer al momento de empezar a desarrollar este proceso es el registro de una marca comercial, es el registro de su marca comercial. Y esto es importante lo siguiente, porque la marca comercial es la forma en que ustedes van a ser capaces de definir e identificarse dentro del mercado. La marca comercial es la herramienta por medio de la cual ustedes protegen esa propuesta de valor, lo cual es muy importante porque sobre esta marca es donde uno construye o desarrolla la arquitectura de negocios, que es lo que les comentaba anteriormente. Variantes del negocio como en el caso del demoxinil. Ahora, en la práctica, ¿cómo se hace esto? Bueno, a través de un tipo de contrato que es bien particular, que son los contratos de licencia. El contrato de licencia o el proceso de licenciamiento nos permite eventualmente definir cómo, qué cosa y de qué forma voy a empezar a utilizar la propiedad intelectual. Por ejemplo, en el caso de Benihana, que es un restaurante que, para quienes no lo conocen, tiene esta plancha caliente en donde hay un chef que hace un show alrededor de esta plancha. El modelo de negocio de Benihana es básicamente, no hay nada nuevo de eso, es vender comida. Pero la realidad es que Benihana es una franquicia muy interesante porque su modelo invita a lo siguiente: anda a ver el show de la comida. Pero como es tan reducido el espacio, lo que voy a hacer es optimizar el espacio de venta, en donde mientras esperas una mesa o esperas uno de los puestos en la plancha en donde cocina este chef slash artista, bueno, tienes que pasar al bar a tomarte una cerveza, a tomarte un trago y esperas. Y como en general la gente se demora entre 40 minutos o una hora en comer, te tomas otro trago y ya te generó una venta en donde no necesariamente incluso vas a esperar a avanzar hacia la mesa central. De nuevo, entender muy bien el activo de propiedad intelectual puede generar otro tipo de alianzas en donde uno se da cuenta y dice, mira, yo me dedico al tema del software o quizás me dedico a la industria de los videojuegos. Y en esa industria de los videojuegos me di cuenta que tengo una solución que puede ser utilizado para otra industria, como es el caso de la imagen que ven en su esquina inferior, que es una empresa que desarrollaba videojuegos y eventualmente hace un variante del videojuego en realidad virtual para una herramienta de entrenamiento de paramédicos en España, lo cual te reduce infinitamente los costos de entrenamiento, te permite utilizarlo en cualquier minuto y por lo tanto acelerar y mejorar el proceso de creación, entrenamiento y desarrollo de nuevos miembros de la salud. Ahora, otra herramienta también y otro modelo de negocio que se basa nuevamente en el desarrollo y explotación de marcas comerciales o de ciertos procedimientos o procesos. El caso de las marcas de certificación, empresas B. Lo que hace esta empresa es que básicamente te dice, tú eres una empresa que es un buen lugar para trabajar o es un buen lugar para ejercer tu... ¿Sergio? Sí, es que quería hacerte una pregunta que es del público, porque Sí, es dale. pertinente justo en este momento. Sí, Nos por supuesto. preguntaron hace unos minutos si es que uno puede proteger o registrar el modelo de negocio. Entonces ya no Ah, tanto buena la pregunta. registración, sino el modelo de negocio. ¿Cómo impido que alguien más diga, yo voy a poner un restaurante donde voy a optimizar el uso de las mesas y donde la cocina va a estar al medio y donde... ¿Cómo se protege eso? Sí. Técnicamente no lo puedes proteger. Y eso tiene que ver con un tema que es bien particular, que es el hecho de que tú no puedes proteger aquellos elementos que son bases.
y que sirven para que cualquier otra persona pueda utilizarlos, ya sea en el desarrollo de una marca o en el desarrollo de un derecho de autor o en la expresión de una forma o de una idea. Si estuviésemos hablando de propiedad intelectual directamente, siempre está la duda de decir, bueno, lo que pasa es que yo voy a proteger mi idea. La única forma de proteger tu idea es quedándote callado. Lo que tú realmente proteges es la forma de expresión de esa idea. Cuando yo les hablaba antes de, existe este argumento de la lucha del bien contra el mal, y que es básicamente la historia del héroe, yo no puedo proteger la historia del héroe, porque es un bloque básico de construcción sobre el cual monto una forma de expresión particular. Puedo estar hablando de Game of Thrones, Avengers, Harry Potter. En el caso del modelo de negocio es básicamente lo mismo. Piensen, por ejemplo, en el caso de Uber. Uber debiese haber sido, al ser el primero y el pionero en el tema de generar o contratar esta especie de taxistas que no eran taxistas, en donde su modelo de negocio es poner en contacto a una persona que puede llevar a otra en su auto particular y recibir un pago por ellos a través de su plataforma. Si fuese protegible el modelo de negocio, ¿habría existido un Cabify, un Didi o lo que fuere? Piensen en Rappi, piensen en Yapo, piensen, perdón, en Pedidos Ya, Uber Eats, etc. Los modelos de negocio no son protegibles porque, al igual que los métodos, piensen en Canvas u otra herramienta de entrenamiento, lo que yo protejo no es la metodología en sí misma, sino que lo que yo protejo es la forma en que llevo esa metodología. La certificación de las empresas B, por ejemplo, yo no podría generar mi propia marca de empresas B a pesar de que certifique los mismos temas, porque la empresa B ya está creada como marca. Por lo tanto, ahí entraría en algún digamos, conflicto de dilución de marca, competencia desleal u otro. Entonces, desde ese punto de vista, lo que uno puede hacer, y en esa protección de identidad, pensemos nuevamente en el caso del demoxinil y de la propuesta de valor, lo que yo protejo inmediatamente, como es una startup o es un emprendimiento que tiene algo muy llamativo, lo que yo hago es proteger esencialmente mi marca para que se asocie a mi marca ese método de negocio o ese modelo de negocio. Por lo tanto, en conclusión respecto del modelo de negocio, ustedes no van a poder nunca protegerlo. Lo que sí van a poder proteger es la forma particular de cómo se expresa, a través de la marca, a través del activo de propiedad intelectual por el medio del cual ustedes prestan ese producto o ese servicio y lo ponen a disposición del mercado, pero nunca el modelo de negocio. Recuerden que el modelo de negocio es un contrato, es la forma en que yo llevo mi producto o mi servicio al mercado. Es como decir, mira, lo que pasa es que yo voy a proteger el hecho de ser un comisionista o ser una casa de cambio. Es como, no se puede porque es básicamente un rubro. No podrías, entre comillas, llegar al absurdo de decir, yo soy el dueño de todas las casas de cambio. No, no funciona así. ¿Alguna otra pregunta sobre ese punto o comentario? No, está clarísimo, clarísimo. Perfecto. Ahora, ¿cómo uno logra hacer estos encajes, en definitiva, de cómo mezclar distintas herramientas de propiedad intelectual? Bueno, con un arsenal de herramientas que solamente te provee el contrato de licencia y los procesos de licenciamiento. Cuando tienes este activo de propiedad intelectual y lo tienes muy bien identificado, vas a ser capaz de decir, bueno, ¿qué derechos voy a conceder? Voy a conceder el derecho de que repliquen mis restaurantes en todas partes del mundo y por lo tanto operen bajo mi misma marca, mismos productos y mismos servicios. Piensen en McDonald's, en Benihana, en cualquier otro. O lo que voy a estar licenciando o entregando es el derecho de producción, ensamblaje y venta, por ejemplo, de mis robots en México,
en China, casos que particularmente manejamos en la oficina. Por lo tanto, bajo este modelo, lo interesante del contrato de licencia es que puedo abordar industrias y sectores que antes no podría haberlo hecho porque o no tengo la capacidad financiera o no tengo la tecnología para lograrlo. Y es por eso que uno puede abordar distintos tipos de empresas o desarrollo de nuevas líneas de negocio manejando la propiedad intelectual. Otro punto que debiesen siempre identificar dentro del contrato de licencia es saber a qué industria o licencia, o industria o sector van a licenciar. El caso de la empresa de videojuegos que licencia su herramienta para entrenamiento virtual. Y eso es súper importante porque si soy extremadamente bueno en un área, ¿cómo no se la voy a poner a disposición de una empresa que es mucho más tradicional? ¿O cómo no se la voy a poner a disposición de una empresa que realmente requiere de esa herramienta y quizás no se ha dado cuenta o directamente la ha estado tratando de desarrollar y no la puede desarrollar? Bueno, desde ese punto de vista uno tiene que plantear que la startup o este emprendimiento es capaz de llevar esa solución a esta empresa más grande. Otro punto que también verifica el contrato de licencia y no tiene que ver particularmente con el territorio, sino que estos son los puntos que ustedes debiesen identificar o conversarle a su abogado al momento de hacer, digamos, el licenciamiento o tratar de gestionar la explotación de la propiedad intelectual. Tiene que ver con saber si es que este es un desarrollo que es exclusivo y si es que voy a tener derecho a sublicencia. La exclusividad o no exclusividad va a definir dos cosas. Uno, qué tan caro es el contrato. Y dos, cómo puedo salir de ese contrato. Porque probablemente si estoy en un proceso de desarrollo y de escalamiento, no me voy a querer casar con una sola empresa que sea mi único distribuidor. Autoricemos nuevamente en el caso de Moxinil. ¿Solamente un médico va a ser mi distribuidor autorizado? La respuesta es no, porque no podrías tener el alcance suficiente para abarcar el mercado. Y en el caso de las sublicencias es bien particular, porque el contrato de licencia yo se lo entrego a una persona que sé que va a ser capaz de operar mi propiedad intelectual. Pensemos en el caso de McDonald's, de Subway o cualquier otra, digamos, como franquicia más bien conocida. Cuando tú adquieres esa franquicia y entras en ese contrato, tú pasas por un proceso de entrenamiento en donde demuestras que realmente estás en condiciones de abordar ese negocio. No es como llegar y hacerlo, porque si McDonald's, Subway o cualquier otro elige una persona equivocada para entregarle su franquicia, lo que va a ocurrir es que voy a depreciar mi marca, el valor de mi marca, mi propuesta de valor, porque el restaurante está sucio, porque se atiende mal, porque no venden probablemente los productos que se decían vender, o porque la calidad de, por ejemplo, este robot que mandé a hacer a China no tiene las condiciones que yo quiero, y por lo tanto van a asociar que mis productos son de mala calidad. Por lo tanto, las sublicencias son un punto que es muy, muy importante, porque corremos un riesgo reputacional. Finalmente, y para que no sea también tan expositivo, y quiero también escuchar qué es de qué se tratan sus proyectos, los puntos 8 y 9 son para mí los más importantes probablemente dentro de un contrato de licencia. ¿Qué pasa con el trabajo derivativo? ¿Qué pasa con la asistencia técnica? El trabajo derivativo tiene que ver con nuevas funciones o adaptaciones que puede surgir en esta relación respecto de la obra original. Pensemos, por ejemplo, en que mi robot solamente hablaba español, pero cuando ya llega a China va a tener que hablar en otro idioma, presentar contenido, películas y otras cosas en otro idioma, y se mejora, por lo tanto, su inteligencia artificial en ese sentido, para el mercado chino. ¿Quién va a ser dueño de esa mejora? ¿El dueño del robot o el de la licencia? Debiese ser el dueño del robot, porque eres tú quien corriste todos los riesgos y todos los gastos para llevar a cabo esa operación. Por lo tanto, el trabajo derivativo es un gran punto y es uno de los temas, digamos, más delicados de tratar. Y finalmente el tema de la asistencia técnica, porque yo puedo estar entregándote, entre comillas, la receta de cómo se hace este negocio, las instrucciones de cómo realmente se opera, se monta,
cómo debe lucir el local, cómo debe lucir o funcionar, pero solamente mis expertos, que es personal entrenado directamente por mí, es quien te puede proveer la asistencia técnica como un servicio extra en cuanto a la capacitación de cómo se debe llevar a cabo ese proceso, ese ensamblaje o la prestación de ese servicio. Y eso es súper importante, porque la prestación o la asistencia técnica es un servicio que debiese venderse aparte y que es un servicio que debiese estar constantemente llamando a la persona que está administrando tu licencia. ¿Por qué? Porque de esa forma tú haces un seguimiento de que tu producto, tu servicio no decaiga nunca de calidad. Como pueden ver, a medida que uno va abriendo y generando, digamos, distintos cortes, por así decirlo, de la propiedad intelectual, se va dando cuenta que no solamente generas operaciones respecto a vendo un producto, sino que puedo vender un servicio asociado al producto, puedo vender un servicio respecto de cómo se vende mi servicio y así sucesivamente. Es esa la maravilla de la propiedad intelectual y por qué cuando yo le hice la primera pregunta de ¿tienen realmente un activo de propiedad intelectual? Es tan vital. Porque de esa forma ustedes van a ser capaces de identificar qué es lo que pueden hacer. El contrato de licencia finalmente les permite atraer valor, les permite entregar como una herramienta de financiamiento o abrir mercados que antes no tenían. Piensen de nuevo en la producción de piezas en China, que no podíamos producir acá en Chile porque no tenemos la infraestructura industrial para ello. Pero particularmente nos permite hacer esta arquitectura o estructuración de negocios complejos, ya sea como el desarrollo de franquicias, el desarrollo de joint ventures, que vamos a ver un caso particular ahora, y el desarrollo de obras derivadas. Piensen, por ejemplo, en el merchandising, piensen, por ejemplo, en que si yo tengo una película, eventualmente la puedo transformar en un videojuego, y que no significa que yo vaya a serme dueño o tenga que generar un estudio de videojuegos. Le puedo licenciar mi propiedad intelectual para que el estudio de videojuegos lo desarrolle. Y de esa forma, entonces, abordar un negocio que antes no tenía. La arquitectura de negocios es vital. Y esto es muy importante. Porque como técnicamente sus empresas se van a hacer expertas en un tema, que es resolver una problemática, observar el fenómeno y generar ya sea información o conocimiento a través de esa observación, ese conocimiento puede ser puesto a disposición de una empresa en particular o de el mercado en general y por lo tanto transformarlo en investigación aplicada, que es la definición que establece la ley 20.241, que es la ley de I+D. La ley de I+D establece un beneficio tributario en el cual la empresa que aporta el dinero puede imputar hasta un 35% de ese presupuesto como crédito para el impuesto de primera categoría y un 65% como gasto necesario para producir la renta. Esta herramienta se ha utilizado muy poco y tiene un sentido de por qué se ha utilizado muy poco y es su desconocimiento. ¿Por qué? Porque generalmente las startups nacen buscando el venture capital, buscando eventualmente el desarrollo de o la salida a bolsa o la ronda de financiamiento serie A, serie B del $1.000.000, los 2 millones de dólares, los 20 millones de dólares. ¿Qué es lo que pasa? Y es lo que pueden ver acá con las flechas en verde. Pero se olvidan que si ya fueron capaces de sobrevivir todo este proceso, son buenos resolviendo el problema y son capaces de generar soluciones que a su vez te puedes hacer dueño a través de la herramienta de propiedad intelectual, están dejando de lado un mercado gigante que es el mercado de las empresas maduras. Empresas maduras que particularmente, y dada la idiosincrasia de Chile, son altamente vulnerables a cambios tanto en la economía, en la estabilidad de política o social, o
que directamente no han involucrado tecnología y por lo tanto siguen produciendo al mismo precio y no generan mejoras o no generan, digamos, mejores retornos a su inversión. Por lo tanto, son empresas que se han mantenido de forma tradicional haciendo siempre lo mismo. Las startups, en cambio, como nacen desde la carencia, tienen una posibilidad de abordar precisamente esa especialidad y decir, mira, no sé, CMPC, tengo una forma de cómo producir papel más limpio o ahorrar agua. O que de hecho el caso de Maciza es muy interesante porque Maciza tiene un hub de emprendimiento en donde ellos acumulan empresas que invierten particularmente en ellos porque son empresas que eventualmente le van a prestar servicios a Maciza o a la industria de la madera. Y por lo tanto, lo que hacen es diversificar el riesgo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estas empresas que son tradicionales, cuando no invierten en investigación y desarrollo, son altamente vulnerables a, por ejemplo, lo que ocurrió hoy en día con la pandemia, una recesión económica o el estallido social, que lo que implica es que, por ejemplo, no van a poder seguir produciendo porque se les vuelven más caros los materiales, porque tienen problemas de comunicación o porque directamente no son capaces de producir. Pero además de eso, son empresas que dependen esencialmente de activos que son tradicionales. Y por lo tanto, si es que llega a aparecer un sustituto, en el cual el caso que todos conocemos de las clases de historia, del caso del salitre, terminó por destruir la economía chilena en algún minuto, podría volvernos a ocurrir hoy en día con el grafeno. Si el grafeno se desarrolla de forma industrial y es muy fácil o muy barato producir, la industria del cobre cae y dejamos de existir. O porque nos establecen algún tipo de sanción, digamos, ambiental, por ejemplo, nuestros salmones, nuestra fruta, no puede seguir vendiéndose. Entonces esas empresas tradicionales no han tenido un plan de contingencia que es diversificar el riesgo. Y es precisamente eso lo que hacen las startups. Las startups permiten diversificar el riesgo porque están en condiciones de proveer soluciones y generar estos negocios inteligentes al momento de absorber necesidades en donde la inversión puede que no sea una ronda de inversión tradicional, sino que sea invertir en capital humano, invertir en capital inteligente. Eso es lo que les tenía para mostrar hoy. Espero que no se les haya hecho muy denso de digerir y espero que ahora responder sus preguntas y entender un poco más de qué se trata en cada uno de sus uh, proyectos, resolver también alguna duda que puedan tener y conversar un poco más. Muchas gracias, Pedro. Dado que somos un grupo más o menos manejable, quizás podríamos ir tomando las preguntas directamente de cada uno de los Sí, no hay participantes. problema. Hay algunas preguntas Si que quieren pueden están abrirlo. de Sí, sí, sí. antemano. Solo quiero levantar esa, pero de ahí le doy la mano a No todos hay los problema. participantes. Alguien nos preguntaba algo sobre la Constitución. Diferencias Ya. que impacten en el emprendimiento entre una sociedad de profesionales y una SPA. ¿Algún consejo ahí al respecto? Sí, en el caso de las sociedades profesionales, es que la sociedad profesional propiamente tal va a tener que emitir boletas de honorarios. Por lo tanto, el mismo, digamos, estructura que es, si es que tú estás entregando, digamos, boletas de honorarios de forma individual. La SPA, en cambio, te permite, por ejemplo, estructurarte como una empresa y emitir facturas, lo cual tiene la ventaja de que si no te pagan, puedes iniciar un juicio ejecutivo por el cobro de la factura. Además, llevar contabilidad completa y elegir algún régimen tributario que te permita, por ejemplo, estructurar gastos y absorber de mejor manera esos gastos. Nuestra recomendación siempre es establecerse como empresa, uno, para poder contratarse, dos, para poder tener el acceso a la contabilidad completa e imputar gastos, y tres, porque tus servicios ya no van a depender de una boleta honorario, sino que van a depender de una factura, y la factura tiene valor ejecutivo y eventualmente tú la puedes transar en un factoring, si es que estás muy necesitado de plata. De hecho, es más, mi oficina, uh, cuando nosotros vendemos un servicio, emitimos factura. Y son servicios profesionales que además están exentos de IVA. Por lo tanto, es lo mejor de los dos mundos.
¿Alguna pregunta directamente de la audiencia? Andrés, tú veo que tienes una pregunta ahí. ¿Qué diferencia hay entre la SPA y la EIRL? Bueno, la diferencia esencial es que la EIRL no es una sociedad ni es solamente una empresa. Y más que una empresa, es un patrimonio de afectación. Vale decir, yo estoy destinando parte de mi patrimonio para desarrollar un negocio particular y único. Y es por eso que la EIRL tiene un solo giro y actividades complementarias a ese giro. Mientras que la sociedad por acciones es propiamente tal una persona jurídica separada de ti, al igual que la IRL, pero la diferencia está en que puedes generar más de un giro, puedes decir, no sé, desde reparación de helicópteros hasta asesoría legal, diseño industrial y lo que quieras meter en eso. Y además porque los giros y las actividades comerciales de la sociedad por acciones son siempre actos mercantiles, vale decir, siempre vas a tener que llevar contabilidad completa, siempre vas a poder utilizar las herramientas que te da el Código de Comercio como sustento de las obligaciones y es una herramienta mucho más potente que una IRL. La IRL en general nace como un primer, digamos, ¿cómo decirlo? Como una primera herramienta hacia el emprendimiento, pero que eran emprendimientos muy particulares. O sea, era el taxista que manejaba su auto, pero si tenía un accidente no podía separar su patrimonio del patrimonio personal. Por lo tanto, si lo embargaban, le embargaban todo a él. Perdía la casa, perdía el auto, etcétera. Entonces se crea esta idea de la IRL y por lo tanto el taxista puede ejecutar ese negocio eh, a través de esta empresa y por lo tanto la que corre el riesgo es la empresa y ya no se afecta el patrimonio per se, por ejemplo el taxista, el panadero y nacen así. Mi recomendación es no usar las IRL. Pareciera también que así como hubo una época en los últimos años en que Corfo impulsó mucho la idea del emprendimiento, fue en paralelo al surgimiento de las SPA, es una figura más o menos reciente. Sí, realmente viene como entre el año 2009, 2010, por ahí, no, quizás antes, un poquito antes. Pero la SPA viene a ser como adaptar una actualización que no existía dentro de la legislación chilena. Ah, cuando uno ve, por ejemplo, la constitución de las sociedades en Estados Unidos, que te hablan del modelo en Delaware o como en Silicon Valley y toda esta cosa muy, muy como hondera, son papeles que son una hoja. O sea, porque lo que se entiende bajo la lógica anglosajona es que nos ponemos de acuerdo, ok, nos vamos a poner de acuerdo Sergio, yo y mi hermana para hacer este negocio, firmamos un papel y decimos, ok, ya estamos funcionando. Y luego sobre la marcha nos vamos dando reglas un poco más específicas. Chile tiene una tradición poco abierta hacia el emprendimiento. Considera que recién las sociedades anónimas, como las conocemos hoy en día, entran con la ley de mercado y valores 2, año 95, 96, por ahí. Y eso responde a que nuestra economía tradicionalmente depende de una economía agraria. El Código de Comercio nace casi 20 o 30 años después del Código Civil y no regula o sea, regula hoy en día la sociedad por acciones, regula la sociedad anónima, pero en textos particulares y separados. Entonces, al tener una industria, o más bien una economía dependiente 100% de un modelo agrario, no necesitas tener empresas de riesgo, como son la sociedad anónima o la sociedad por acciones, porque tu negocio más bien está regulado en el tema agrario, o sea, en el terreno. Y es por eso que el Código Civil fue tan potente en su minuto y sigue siendo tan potente al día de hoy. Mientras que en sociedades que son muchas más abiertas al riesgo y a emprender industrias, digamos, innovadoras, la concepción de la industria del riesgo es muy, muy antigua. De hecho, las primeras sociedades, digamos, comerciales nacen particularmente para financiar la traída de especias desde Oriente, en Génova y en los países y en lo que eventualmente sería Italia.
Luego también tienen los casos de los holandeses y los ingleses que se le ocurrían, así estamos en un bar y decían, oye, voy a ir a este lugar llamado América, pero necesito tripulación en un barco. Y generamos una sociedad de alto riesgo en donde todos los que estamos en el. Te quedaste en silencio. ¿Siguen conectados ahí o no? ¿O me caí yo? Es que parece que perdimos, perdimos a Pedro, ¿ah? Por mientras les recuerdo que contestemos la evaluación del taller. En el chat les dejé... Ah, se fue Pedro. En el chat les dejé el link a la encuesta. Em, pero estoy Ya estoy viendo de para... vuelta, me caí. Ahí estáis de vuelta, ya. No, pero viste, yo estoy todo un animador de televisión, así que estábamos haciendo el relleno. Les estaba pidiendo a nuestros participantes que completaran la evaluación del taller. Ya, te contaste, pero voy a hacer un Sí, pequeño giro. Y tenemos dos ya, preguntas que las voy a juntar, que tienen que ver ahora con el proceso de protección de las marcas. Entonces, si ya. nos pudierais resumir, por favor, en los pasos críticos o los pasos como más generales para hacer el registro y protección de una marca. ¿Cuál es el Ya, concepto que tiene ahí? ¿Dónde se hace? ¿Tiene un costo? sí. Am, Cuando hablamos de protección de marca, lo que tenemos que entender es que tiene que ser una enseña, un dibujo o una mezcla de ambos que nos permita identificarnos. Por lo tanto, primer error que cumplen o que cometen casi todas las personas es que dice, ok, voy a hacer los cupcakes Pedro Leiva. Entonces voy a definir cupcakes con un queque y le pongo un color que es súper típico de los queques y le pongo Pedro Leiva. Es una marca que no va a pasar el proceso de registro ante el INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. ¿Por qué? Porque es una marca que es extremadamente genérica. Por lo tanto, en ese sentido, mi recomendación siempre es hacer un análisis respecto de la marca en el sentido de que realmente sea algo que te identifique, que te defina y que te separe respecto del resto. Y no vale el hecho de decir, por ejemplo, no sé, miel de abejas a Providencia. No tiene ningún elemento que te pueda definir o distinguir. En cambio, si yo digo, de nuevo, volvamos al caso que está de moda, miel Gibson, es súper distintivo, es súper llamativo y es arbitrario. De hecho, una de las características que se habla, por ejemplo, en el derecho anglosajón, es que las marcas debiesen ser arbitrarias. O sea, establecerle un nombre que no tenga nada que ver con tu rubro, también una súper buena recomendación. Y ahí el caso que si han visto alguna charla de marca, siempre aparece es el de Apple, que Apple define, que manzana define computadores. Entonces es como el caso más emblemático y más claro para establecerlo. Ahora, los pasos son, tú vas a INAPI, te haces una clave o ingresas con tu perfil de clave única, inapi.cl, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Ahí tú entras, seleccionas registro de marca nueva, subes la imagen, que yo también recomiendo siempre usar una marca mixta, vale decir, un logo, un diseño, una figura, una fotografía, más un texto, y eliges la clase que va a representar. Las clases se dividen en productos y servicios, y hay 45 clases. Entonces, por ejemplo, cerveza, que lo veía en la clase de ayer con mi curso. La clase de cerveza que está en el 32, tú puedes poner, por ejemplo, Startup Law, cervezas, o Universidad San Sebastián, cervezas de raíz, lo que fuera. Dolbeck. Eligen, ¿ah? Eh, Eligen la clase las cervezas y Dolbeck. luego, claro, cervezas Dolbeck también, haces la selección, pagas el fee inicial, que son una UTM, alrededor como de 55.000 pesos aprox, y inicia el proceso.
en ese proceso hay tres pasos. El primer paso, que es una evaluación de forma, que tiene que ver como saber que llenaste bien el formulario. Si pasas esa evaluación de forma, que es básicamente llenar bien el formulario, se llama a publicar la marca. Entonces INAPI te pide que dentro de los 20 días hábiles siguientes hagas la publicación en el diario oficial de esa marca. Ahí tienes que pagar nuevamente en el diario oficial, que son como media UTM, son casi 25.000 pesos. Y la marca sale publicada y durante 30 días hábiles, o sea, de lunes a viernes, esta marca va a estar disponible para que si hay un tercero que tenga, por ejemplo, un, una marca similar o que pueda verse ofendido o, entre comillas, afectado por este nuevo registro, se oponga. Si se opone, se inicia un proceso que es un proceso, digamos, de juicio, en donde te vas a tener que defender y ahí sí necesitas tramitación de abogado, porque se entiende que es un juicio, digamos, propiamente tal. Si no pasara eso, bueno, la etapa final es que INAPI te dice, ok, pasó la publicación, entramos a la revisión de fondo, en donde la revisión de fondo se analiza si es que la marca es derechamente, eh, tiene potencial de identificar el producto o servicio que estás señalando. Si eso es así, te concedes la marca. Si no pasas la etapa de fondo, es decir, nadie se opuso, pero el INAPI te hizo la observación, entonces vas a tener que nuevamente reponer tu decisión y eventualmente ahí yo recomiendo hacerlo con un abogado. ¿Por qué? Porque en ese caso lo más probable que ocurra es que si te la rechaza el INAPI, va a tener que ir a apelaciones en el Tribunal de Propiedad Industrial. Entonces, se ve un poco más engorroso. En cuanto a tiempos, se demora, si no hay ningún tipo de percance, entre 4 a 6 meses. Si hay algún tipo de observación de forma, fondo u oposición de alguna empresa o persona, vas a tener, digamos, casi como 8 meses a un año de tramitación. Disculpa, Pedro, ¿Sí? Abraham por Uh-huh. acá. ¿Sí? ¿Qué tal? Pero, ¿se podría cambiar el nombre y evitarse todo eso? ¿O sí o sí nada que pelear hasta el final por el nombre de la empresa? Sí, sí, o sea, de hecho, se puede dar situación, o sea, tú puedes hablar con la empresa que te está generando la oposición y llegar a un acuerdo de convivencia y no hay ningún problema. De hecho, en algún minuto nosotros atendimos un caso particular que era que nuestra marca se parecía mucho al de un pegamento y nosotros hablamos respecto a juguetes y se llega a un acuerdo de coexistencia porque al final tú no te vas a meter nunca en el rubro de los pegamentos, entonces no hay ningún problema. Ahora, si es que tú quieres cambiar la marca, la recomendación en ese caso es retirarla, pedir de vuelta las tasas que has pagado, que solamente te van a devolver la del inicio, reformular la marca y tirarla de nuevo a registro. Perfecto. Sí, porque en general la marca es una idea de un nombre y si ya alguien la tiene, prefiero evitarme los 6 meses, 8 meses y plata. Creo que Sí, sí, y lo otro es que es lo Ahí mismo. tienes que ahora, investigar antes de registrarla también, po, ¿cierto? Porque para no ¿cómo? perder tiempo, investigar que no esté registrando una marca que existe. Sí, Claro. Y el INAPI sí, tiene sí, un sí. buscador que es súper bueno porque tú buscas y puedes buscar marcas que contengan incluso, ¿ya? Que entonces tú puedes buscar una parte importante de tu marca y ver si es que esa parte está contenida o no en otros registros previos. Sí, es un buen punto. Y de hecho, aquí están preguntando, Carla, ¿cuánto dura el registro de la marca? Un súper buen punto. La marca, a diferencia de otras herramientas de propiedad intelectual e industrial, si bien es cierto, termina o dura por 10 años, desde que se concede, tú la puedes renovar indefinidamente. Por lo tanto, no importa qué es lo que pase, si tu negocio tiene trascendencia en el tiempo, la puedes ir renovando constantemente. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las patentes que duran 20 años, los modelos de utilidad que duran 10, pero que no son renovables, o los derechos de autor que duran toda la vida del autor, más 70 años desde su muerte.
y después de eso terminan siendo conocimiento público. Porque, y aquí hay que entender un poco esto desde el punto de vista de la propiedad intelectual e industrial. Lo que se busca y por qué se extingue el derecho es porque al final este derecho nace como un premio para una persona o un equipo de personas que pusieron a disposición de la sociedad tecnología que es muy buena, por lo tanto, como premio se le da el derecho de explotarla comercialmente. Pero una vez que ya se extingue ese derecho, este conocimiento queda de dominio público y cualquier persona lo podría usar. De hecho, el INAPI, y eso es bien interesante, de nuevo, cuando hablamos de hacer negocios inteligentes. El INAPI y casi todas las oficinas digamos como no de transferencia, pero las oficinas donde se registra la propiedad industrial, tiene registros públicos de todos los patentes, modelos de utilidad y lo que exista, que ya se han extinguido. Y por lo tanto es parte de la tecnología y es parte del dominio público. Y es ahí en donde uno podría agarrar esa tecnología y generar empresas en base a esa tecnología. Ya sea soporte para poner paneles solares, no sé, temas de agua, etcétera, etcétera. Entonces, hay harto, digamos, como oportunidad de observar ese fenómeno, y lo que uno podría generar en definitiva es llevar a la práctica esa tecnología. Me parece que eso pasó con Benedictino, que era una marca antigua y este caballero que estaba innovando o quería crear una marca para ganar dinero, tomó Benedictino y lo transformó en agua. No sabría decir si es precisamente así, pero benedictino al final es agua filtrada que se identifica con un nombre y quizás haya sido conocida antes, no sabría decirte si sí o si no, pero es una alternativa. Importante diferenciar ahí y es una confusión que suele ocurrir, así que está bueno el punto de ahora, que la diferencia entre marcas que alguien dejó de proteger y patentes cuya protección expiró, ¿ya? Es distinto. En el ejemplo de las patentes que estaba mencionando Pedro, por ejemplo, la tecnología de fusión de plástico que usan las impresoras 3D es parte de esa historia. Es una tecnología no tan nueva, pero que cuando expiró la patente se liberaron los planos en el fondo que permitían entender no solo cómo funcionaba, porque la gente sabía eso, pero que impedía que otros fabricaran esos extrusores. Y por eso en los 2010 la explosión de impresoras 3D. Genial, buen punto, buena historia. Y esto plantea Manuel, Manuel Ortega nos hace referencia sobre el registro NIC, que también es otra dimensión del cuidado que uno tiene con las marcas, pero que corre por un carril un poco en paralelo. Sí, ese es un súper buen punto. NIC tiene que ver con los nombres de dominio, no corresponden a marcas, no corresponden a propiedad intelectual, sino que son creaciones que dependen de otro organismo que se llama ICANN. Y ICANN es técnicamente el organismo que da los nombres de dominio locales, y que en este caso se lo entregó a la Universidad de Chile para que la Escuela de Ingeniería lo administrase en el año 84-85. En otras legislaciones de Estados Unidos existen normas que protegen particularmente los nombres de dominio. ¿Por qué? Porque en los 90, cuando empezó a surgir todo el tema de Internet, habían empresas o personas que iban y te registraban el nombre del dominio, y por lo tanto generaban una especie de secuestro de tu nombre de dominio que generalmente va asociado a una marca. Y esta norma surge que en definitiva como una respuesta a los argumentos que daban las empresas que hacían estos registros, porque decían, ojo, yo registré el nombre, no sé, por ejemplo, aquí un caso en particular, Madonna, por la artista, pero yo no estoy infringiendo un derecho a marca, porque yo lo que estoy registrando es madonna.com, por ejemplo. Entonces genera esta ley, en donde en Estados Unidos, si es que tú tratas de registrar el nombre de dominio de una persona o de una empresa que existe, eventualmente estarías incurriendo en una especie como de falta que se llama el cybersquatting, que es el secuestro del nombre de dominio. Mientras tanto que en Chile no tenemos una legislación que lo aborde desde ese punto de vista.
y el nombre de marca no se asocia ni se extiende la protección marcaria al nombre de dominio. Por lo tanto, como consejo, cuando vayan a registrar su marca, registren inmediatamente el nombre de dominio también. Porque de esa forma van a evitar que haya algún troll por ahí que venga y les trate de registrar la marca o les trate de registrar el nombre de dominio y por lo tanto le empiece a cobrar para que te libere el nombre o te empiece a cobrar por utilizar tu propio nombre. Así que ese es un súper buen punto. Y el sistema que tiene, además, es bastante como innovador porque es un sistema de arbitraje en línea. Y lo más choro de esto es que si alguien quiere realmente oponerse, por ejemplo, a tu registro de nombre de dominio, va a ser esa persona la que tenga que pagar o iniciar el juicio. Y generalmente terminan cayéndose porque nadie está dispuesto a pagar hacer el primer pago, que son como cerca de 500.000 pesos, 600.000 pesos. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Ricardo Novoa nos plantea, ¿hay conflictos si mi razón social es, comillas, lo que sea, cierra comillas, pero utilizo nombres de fantasía que sean iguales a la razón social de otra empresa? Ya, técnicamente sí, a nivel de código de comercio podrías eventualmente incurrir en una dificultad en donde se te demande el cambio de ese nombre fantasía. Y lo otro es que eventualmente, si esta empresa es una empresa que ya tiene posicionamiento en el mercado, podría entenderse, yendo así como en un caso bien de laboratorio, tú estás tratando de aprovecharte de la fama o reconocimiento que tiene la otra empresa. Y que si bien es cierto, no depende de una vulneración a derecho marcario, podría entenderse como una vulneración desde el punto de vista de competencia desleal. Por lo tanto, mi recomendación es no usar nombres de empresas que sean parecidas a otras que podrían ser tu competencia directa. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos los participantes por sus preguntas. Les recuerdo que hagan la evaluación del taller. Les dejé el link en el chat y lo podemos poner también en nuestro Teams. Y con esto estamos entonces cerrando, ¿cierto? Sí, había una última pregunta que dice Bárbara Fierro. ¿Cuál es la mejor opción para administrar una SPA? Esa ya es la última. La SPA tiene dos formas de administración. Administración vía administrador o administradores delegados directamente a la escritura o con un directorio. Pero la mejor herramienta de administración va a depender de cuál sea la estructura que generaste al principio. Si tienes un solo socio, eres tú, no vas a ponerte un directorio. Sería absurdo. Pero si tienes más socios o más personas, el directorio se vuelve interesante cuando, por ejemplo, tienes un inversionista. Porque de esa forma tú puedes discutir en ese directorio el interés del inversionista, el interés de los socios fundadores y nombrar a un gerente general que ejecute las decisiones de ese directorio. Por lo tanto, yo creo que la mejor herramienta de administración para una SPA va a depender esencialmente de cuál es la organización que se da en el principio. Si vas con varios socios, el directorio es mucho más simple para discutir las decisiones. Si eres tú con otra persona, bueno, una administración en donde firmen conjuntamente no es una mala alternativa y no tengan que tener directorio. Así que eso. Gracias por la invitación. En la pantalla les debe estar apareciendo mi correo. Y cualquier cosa me pueden enviar un correo ahí y conversamos. En silencio. Ahí dejé tu correo en el chat también. Bueno, nuevamente, muchas gracias, Pedro. Súper interesante, muy claro. Con un nivel de profundidad que me parece adecuado para introducirnos y dejarnos a todos, no solo con ganas de saber más, sino sabiendo bastante. Creo que fue súper claro. Así que muchísimas gracias. Que tengan todos una muy linda tarde y seguimos en contacto. De nada, cuídense, que les vaya bien. Chao. Chao.